Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos en el párrafo 4, Dios Creador, crea de la nada. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Romanos capítulo 4, versículo 17. Y por esto que, por su palabra, pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar luz de la fe a los que lo ignoran. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría capítulo 11, versículo 20. Creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación, ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de su voluntad divina, la creación participa en esta bondad, y vio Dios que todo era bueno, muy bueno. Génesis capítulo 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21 y 31. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Salmo 8, versículo 2. Su grandeza no tiene medida. Salmo 145, versículo 3. Pero porque es creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos capítulo 17, versículo 28. Según las palabras de San Agustín, Dios es cima de lo más alto que hay en mí y está en lo más bajo de mi intimidad. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Amas a todos los seres y nada lo que hiciste aborreces, pues si algo odiase, no lo hubiese creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubiese querido?
¿cómo no se conservaría si no la hubiese llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Sabiduría, capítulo 11, versículo del 24 al 26. Quinto, Dios realiza su designio, la divina providencia. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce a la obra de su creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiendo todo con dulzura. Sabiduría, capítulo 8, versículo 1. Porque todo está desnudo y patente a sus ojos. Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Incluso lo que la acción libre de las criaturas produciera. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los más grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Salmo 115, versículo 3. Y de Cristo se dice: si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas seguidas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. La oración de los salmos es la gran escuela de esta confianza. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No añade, pues, preocupado diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir, a beber? Ya sabe nuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero el reino de la justicia, y todo esas cosas se os darán por añadidura. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 31 al 33. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de
debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso, porque Dios nos da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para contemplar la obra de la creación y perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de su voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 y Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 y de su reino. Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Filipenses 2, versículo 13. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realiza, sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. No puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.